para grabar. Yo era una charla previa, pero bueno, ya ahora somos 34, así que no sé si creen Sí, que seguimos. además, por un tema de horario, vamos a ser pertinentes y vamos a comenzar Yo tengo el desarrollo exactamente del las 10 taller. y 5. ¿Qué hora tienen ustedes? Mm, ¿Estamos bien 10 con y esa? 8 tengo yo. Nosotros las 7 de la mañana con 9 Oh, minutos. Rosalía, te tuviste que Sí, madrugar para venir al Tuviste que taller. bueno, madrugar. ¿Quién más y madrugó? Gina que es compañera, Bueno, eso viene es de más bueno. lejos, así que imagina. Y es bueno porque Muy aunque sea nos bien. estamos viendo las caras y somos gente de todos lados y lo común que tenemos entre todos es que somos gente de buena voluntad para que nos demos cuenta que en todas partes, en todas las actividades y en todo lo que hace la humanidad, hay gente que está haciendo todo lo que puede y un poco más para que vivamos mejor y para que seamos más felices. Entonces, esto no es cualquier noticia, esta es una muy buena noticia que tenemos que difundir y, y compartir. Y como les dijimos, todo lo que nosotros damos aquí, el PowerPoint lo pueden pedir, lo pueden reproducir a voluntad, a donde ustedes quieran y como quieran. Es más, nos encanta la idea de que lo reproduzcan, porque justamente son estos aprendizajes los que van a habilitarnos para una vida diferente. Mientras sigamos con los aprendizajes de los paradigmas violentos, vamos a seguir siendo violentos y haciéndonos daño. Entonces, lo que tenemos que entrar a ver es qué paradigmas y qué cosas la ciencia nos está proveyendo. Porque esto que vamos a Rosita, ver hoy es completamente científico. Bueno, no hablo yo más sé que nada. vos estás en modo taller, pero yo tengo que hacer la presentación porque hay gente que no Sí, tiene mucha empecemos idea por ni la de vos. presentación. Empecemos por el principio. Empecemos por el principio, ¿qué les parece? Bueno, inicialmente entonces ya lo estuvimos expresando desde que comenzamos hace como 10 minutos ya a conectarnos. Agradecimiento profundo a cada uno y cada una de ustedes. Nosotros sabemos que ustedes son amigos, asociados, conocidos de la Casa de la Pax Cultura. La Casa de la Pax Cultura es una asociación civil sin fines de lucro que se sostiene hace unos cuantos años vinculada con el propósito del desarrollo de cultura de paz, difusión de la bandera de la paz, pero sobre todo el desarrollo de la cultura de paz con todo lo que eso implica. La Casa de la Paz Cultura tiene su centro, su núcleo en la ciudad de Santa Fe, en Argentina, pero se nutre profundamente de todos los nodos y pequeños grupos de personas que en el mundo conforman la Casa de la Paz Cultura, con la misma misión y el mismo propósito que es construir cultura de paz. Con ese propósito y teniendo principalmente, les diría que el propósito del taller de hoy fue pensado y sentido como una particular forma de devolverle a nuestros asociados y asociadas de hace años, que de alguna otra manera son los que nos permiten sostenernos, porque el sostén de un espacio tiene que ver con las voluntades, tiene que ver con el principio amoroso de cuidado, pero también tiene que ver con el aspecto económico y los asociados nos han permitido que la Asociación de la Casa de la Paz Cultura pueda cubrir sus condiciones básicas de existencia, predominantemente balance, página web y las cosas básicas de gastos necesarios. Y en este impulso de agradecimiento, en esto de dar y recibir, también se habilitó muy fuertemente la necesidad de muchos conocidos, amigas y amigas, de ser parte y estar asociados. Así que yo cuando termine de hablar voy a dejar el teléfono de Gise Salodai Mostrá, que es la tesorera de la Casa de la Paz Cultura, que es quien en este momento se está encargando personalmente de las asociaciones hacia la Casa de la Paz Cultura. Estamos procurando tener otros métodos y otras formas para el pago y las asociaciones que son importantes que se den, pero en este momento es desde la voluntad y el principio del acompañamiento. Hay muchos que contestaron que querían ser asociados y asociadas dentro del formulario de inscripción, y Giselle ya tomó nota de esas personas y esas personas Giselle se va a comunicar. Pero eventualmente, si hay alguien que necesita en este momento decir, me gustaría asociarme a la Casa de la Paz Cultura, vamos a dejar su teléfono para que eso esté a disposición. Pero el propósito que les decía que tenía que ver con este encuentro, tenía que ver con este reconocimiento, un mimito hacia los asociados, brindándoles un espacio de formación en algo básico que nos parece como una herramienta fundamental.
que tiene que ver con esta oportunidad de aprender algunas estrategias, algunas propuestas, algunas herramientas que nos permitan mejorar los vínculos humanos, que es predominantemente donde está parado las bases de los conflictos, ¿verdad? Pero eso ya Martita lo va a desarrollar. Ahora, Martita, todo el mundo decimos que la conocemos, pero en realidad yo tengo que hacer una breve presentación de vos, Martita. Marta Pailet es abogada, es mediadora y se ha dedicado durante muchos años de su vida en la formación de abordaje no adversarial de conflictos, predominantemente en el área vinculada a la educación y a la formación, les diría, del orden de lo comunitario, pero también de educación principalmente. Es asesora de las Naciones Unidas, tiene libros escritos, ha trabajado y sigue trabajando profundamente con el propósito marcado de su alma, que es servir, enseñar y conectarnos desde allí, y tiene un rol fundamental que para mí es el principal, que es mi mamá. Siempre lo voy a decir cuando te presente porque no puedo dejar de presentarte, sino diciendo esa condición fundamental. Y bueno, y mi rol, ¿por qué estoy hablando yo predominantemente en la Casa de la Paz Cultura? Primero porque me gusta charlar y darles la bienvenida, pero principalmente porque se modificaron a partir de este año los roles. Las tareas siguen siendo compartidas, los procesos siguen siendo iguales, pero los roles se modificaron y yo he asumido como presidenta de la Casa de la Paz Cultura y por eso le estoy dando la bienvenida a cada uno y cada una de ustedes. Así que sin más, con muchas ganas de conectarnos, de aprender y de disfrutar entre nosotros. Les damos la bienvenida y bienvenidos al taller con Martita y con Patricia, que Patricia está profundamente vinculada con todo el formato de lo que nos acompaña en la casa. Es nuestra mano derecha en toda la parte administrativa, pero en la construcción, y seguramente próximos talleres van a estar vinculados con ella, en comunicación no violenta, ella es una experta. Así que la convocaremos en breve para otro espacio igual. Abrazos y bienvenidos y bienvenidas. Bueno, realmente es una alegría grande poder estar aquí, verles a algunos las caras y a los otros los nombres, y a los que no conozco, un gusto de que estén aquí, bienvenidos y bienvenidas. Bueno, no he visto un varón hasta ahora, o sea que hasta ahora serían bienvenidas. Oh, sí, sí, hay varios. Bienvenidas a este espacio en donde vamos a tratar de transmitir elementos que la ciencia está aportando desde hace más de 70 años para construir cultura de paz, y que por un lado se siguen difundiendo, pero dentro de los ámbitos universitarios, de los ámbitos de investigación, pero que no se ha llegado a lo que realmente es esencial, y es que la humanidad como un todo, la gente de a pie, lo aprenda, porque es cuando lo aprende la gente de todos los días, la gente que está en la calle, por eso hablamos de vida cotidiana, ¿no? De la vida diaria, es cuando realmente se hace carne en la sociedad una conducta. Si no, sigue siendo algo de lo que se habla entre los expertos, y muchos de los expertos hablan de eso, pero no lo practican. Entonces caemos en esa locura de hablar de la cultura de paz, pero ser básicamente violentos. Lo que nosotros vamos a tratar de hacer hoy es presentarles el tema de conflicto. Tiene muchísimo más para dar, pero nos pareció que para todos iba a ser más útil si lo mirábamos desde este lugar, ¿no? De qué puedo hacer yo en mi vida diaria con los conflictos, cómo los tengo que comprender, cómo los tengo que manejar, qué es lo que la ciencia ha investigado desde la Escuela de Derecho de Harvard en adelante, y que nos ha mostrado claramente que lo que nosotros vivimos y el modo en que manejamos el conflicto es completamente inadecuado, y que está programado para el paradigma de la violencia y de la cultura de la agresión y de la división entre las personas, que es lo que en definitiva nos lleva a la autodestrucción a través de las guerras y todas sus múltiples manifestaciones. Entonces, los que realmente somos seres de buena voluntad y queremos la transformación de este mundo en un mundo donde la gente viva mejor y donde seamos todos más felices, tenemos que empaparnos de los conocimientos científicos, hacerlos vida dentro de nosotros y volvernos cada uno de nosotros un ejemplo a copiar, un ejemplo a seguir,
porque ese es el modo en que el mundo se va a transformar. Y aquí esto lo quiero decir con claridad. No van a venir de otro planeta a hacerlo por nosotros. Nos toca a nosotros hacer la transformación. Y la transformación de todos es la transformación de cada uno. Por lo tanto, este taller está orientado a qué hacer también con mis propios conflictos, ¿no? Desde el conflicto con otro, pero desde lo propio. No vamos a hablar de cómo mediar, no vamos a hablar cómo trabajar los conflictos de otros. Vamos a hablar de cómo trabajar mi propio conflicto y vamos a hablar de cómo yo percibo el conflicto y cómo vivo el conflicto y desde dónde lo vivo. Y vamos a comprender, algunos sorpresivamente, que si bien declaramos ser partícipes de la cultura de paz, en realidad no tenemos el entrenamiento necesario para que los conflictos los podamos abordar en forma realmente constructiva y pacífica. O sea, eso es lo que trata este taller. Como lo dije al principio, pero puede haberse incorporado alguien más, el material de este PowerPoint está regalado a todos y cada uno de ustedes, lo pueden usar a voluntad, pueden pedir ampliación, pueden pedir bibliografía, lo que necesiten, y esto, como todo lo que hacemos dentro de la casa, es gratuito. Recién cuando le escuchaba a Malu decir que necesitamos asociados porque necesitamos dinero, son los gastos de funcionamiento, es decir, tener una buena red, tener conexiones como esta para poder hacer un taller sin limitación de tiempo, pagar el balance, cumplir con los requisitos legales que una asociación civil sin fines de lucro tiene en la Argentina, es caro. Cuando nosotros pedimos dinero es para eso. Ninguno de los que trabajamos en la Casa de la Paz Cultura recibimos un centavo por trabajar dentro de ella. Yo creo que esto quede claro, porque no es que todos tengamos que trabajar gratis, porque todos tenemos que vivir y para vivir se necesita dinero, pero tenemos que permitirnos ese privilegio, ese lujo, sobre todo los que desde algún estado de nuestra vida hemos quedado por jubilación, por lo que fuera, en la posibilidad de trabajar gratuito, que no la tienen la mayor parte de las personas. Esto quería que quede claro porque esta es la tónica y la esencia, el patrimonio ético que practica la Casa de la Paz Cultura, y que les quede claro a todos que lo hacemos así y que no condenamos a nadie que cobra por su trabajo, pero que estamos diciendo que hay una línea en donde debemos tener el privilegio, el lujo de ser humanos y regalarnos entre nosotros. ¿Eh? Ya lo dijo San Francisco, es dando como se recibe. Entonces, queremos dar, queremos dar. Bueno. Entonces ahora le vamos a pedir a Patricia, para que yo no siga hablando y me delire, que nos pase el PowerPoint que nos circunscribe a los temas que hemos decidido tratar hoy. Ya les dije que eran herramientas para abordar conflicto en la vida cotidiana. Seguimos nomás. Le damos la bienvenida, se le estamos dando en todos los modos en que se escribe bienvenido. Y ahora vamos a hacer una experiencia para conocer cómo tengo yo percibido, cómo tengo construido dentro de mí el concepto de conflicto. Y lo vamos a hacer con un pequeño jueguito. Piensen si tienen algo con qué escribir al lado mejor. Traten de escuchar qué palabras se le vienen a la mente cuando ustedes dicen la palabra conflicto y por favor escriban 3. Tres palabras que vienen a su mente cuando yo digo la palabra conflicto. No traten de pensarlo demasiado, simplemente anótenlas. ¿Ya las tenemos? ¿Sí?
Entonces, ahora al lado de cada palabra, si les parece que es una palabra positiva, le ponen un signo más. Y si les parece que es una palabra negativa, le ponen un signo menos. Ahora cuenten cuántas palabras con signo más y cuántas palabras con signo menos tienen. Y les voy a pedir que levanten la mano, pueden levantar la mano por el chat o simplemente la mano así, los que tienen predominio de signos negativos. Miremos las manos de los que tienen signos negativos. Bueno, parece ser una buena cantidad de personas. Acá dice Claudio, 2 palabras negativas y una positiva. Perfecto, muchos deben estar así, en esa misma condición. Ahora bajen las manos y levanten las manos los que tienen predominio de signos positivos. Tenemos unos cuantos. Bueno, cuando nosotros desarrollemos todo lo que el conflicto es, ustedes van a ver cómo esa percepción negativa del conflicto, que es real y que ha predominado durante mucho tiempo en la comunidad, es nada más que el producto de ver el conflicto como una confrontación, como una lucha y un lugar donde se puede sufrir, que es un concepto en general predominante empírico, no científico, totalmente empírico. En el concepto empírico, el conflicto, por lo menos en nuestra sociedad, predomina la concepción y la percepción negativa, a tal punto que cuando nosotros empezamos a enseñar este tema hace muchos años, le preguntábamos en las escuelas a los directivos cuando los íbamos a visitar cuáles eran los conflictos predominantes para poder ayudar, porque evidentemente de acuerdo a lo que domina el conflicto de una organización, se puede abordar y se puede transformar. Las personas nos contestaban muy serias: acá no tenemos conflictos. ¿Por qué? Porque había que rechazar hasta la mera idea de tener conflicto y estaba mal visto. Una vez dimos un taller en una ciudad de la provincia de Santa Fe para un grupo de escuelas de carácter privado, muchas de ellas de carácter religioso, y pusimos en el título que íbamos a trabajar conflictos, y no vino nadie a la charla. Cuando averiguamos qué había pasado, era que nadie quería reconocer que tenía conflictos. Bueno, hoy la ciencia sabe que si ustedes tienen una relación, tienen conflicto. Y si ustedes en una relación no tienen conflicto, tienen que mirar a ver si tienen una relación, porque la relación se estructura, se construye y se desarrolla a partir justamente del conflicto. Pero eso lo vamos a ir viendo durante el transcurso del taller. Lo que quería es que quedara claro que nosotros tenemos un concepto, una percepción del conflicto, y de acuerdo a esa percepción y ese concepto, trabajamos los conflictos. Y algunas veces es exactamente al revés de lo que habría que hacer lo que hacemos. En especial cuando por considerarlo negativo lo negamos. Una de las cosas que más estropea el abordaje de un conflicto, que más lo vuelve negativo, es negarlo. Cuando uno niega el conflicto, ya lo vamos a ver más adelante en el taller de hoy, es una de las peores conductas que puede tomar en relación a un conflicto propio. Seguimos. Bueno, ahí tenemos si el conflicto era negativo o positivo, y eso se llama el mapa. El mapa
es una forma de decir qué es la representación. Ustedes saben que el mapa es la representación del territorio. Por ampliación, el concepto mapa es qué representación tengo yo de algo. Esa representación del conflicto es la que vamos a tratar de transformar en esto que pretende, y siendo por lo menos un taller en el sentido de que ustedes piensen y participen, con todas las restricciones que el modo virtual nos plantea para hacer un verdadero taller, ¿verdad? Pero lo intentamos. Entonces, nosotros, el mapa del conflicto es el que está llevándonos en las consecuencias. Según lo que yo crea que es el conflicto, voy a actuar. O sea que si yo no cambio lo que creo sobre el conflicto, eso se llama la percepción del conflicto, que a través de las percepciones construimos el mapa de qué manera nosotros representamos dentro nuestro el conflicto, porque las decisiones y lo que vamos a actuar en relación al conflicto tienen que ver con esto. ¿Qué es para mí el conflicto? Por eso ahora vamos a avanzar a comprender el concepto del conflicto. Y eso nos va a llevar a que podamos verlo y abordarlo de múltiples maneras que no lo hemos hecho hasta ahora. Seguimos. Miren lo que dice la ciencia. Todo esto que yo digo es científico y hay autores y hay libros y hay exposiciones y hay investigaciones para fundamentarlo. No voy a hacer el fundamento con el criterio científico, sino que lo voy a informar. El que necesita fundamentaciones científicas, por favor, pídalas porque están todas. ¿Qué es lo que dice la ciencia sobre el conflicto? Primero, que el conflicto es natural, que el conflicto es un componente de la vida y de las relaciones humanas. El conflicto es inevitable. Si no hay conflicto es porque lo estoy negando y cuando lo niego va a crecer dentro mío. Por lo tanto, lo mejor que yo puedo hacer en lugar de negarlo y tenerle miedo es afrontarlo, pero no afrontarlo de cualquier manera, sino con los criterios que la ciencia ha aportado para que el conflicto obtenga un abordaje diferente. Por eso, elegir no tener conflicto no es una opción. La opción está en cómo voy a abordar ese conflicto. Con el método tradicional empírico de una sociedad que ha aprendido como modelo a la guerra y la violencia, o lo voy a abordar con todo lo que la ciencia ha enseñado justamente para no ser violentos en el abordaje de conflicto. Al contrario, para utilizar el conflicto en lo que se llama el abordaje constructivo, es decir, hacer del conflicto una oportunidad de crecer, hacer del conflicto una oportunidad de transformar, hacer del conflicto una oportunidad de cambiar. Esta es la gran meta de este taller y de toda la enseñanza vinculada con el abordaje de las relaciones humanas y los conflictos que forman parte. Internet. Con la conexión. Acá estoy. Volviste, Martita. ¿Qué pasó? Sí, sí, lo siento mucho. Después venime a acomodar la pantalla como la tenía Sí. Patricia, por favor. Bueno, entonces, lo que estábamos diciendo es los atributos, las cualidades del conflicto. ¿Seguimos grabando, Patricia? Sí, se está grabando. Gracias, según cómo abordemos el conflicto, mejora o empeora las relaciones. Y es más, el mal abordaje de un conflicto puede hacer romper las relaciones. Y esto es justamente algo que nosotros, que somos personas que trabajamos por la cultura de paz,
no nos debemos permitir, porque el entramado de una sociedad que puede vivir en paz son las correctas relaciones y las relaciones de confianza y las relaciones productivas entre todos sus integrantes. Una sociedad es más fuerte para abordar cualquier enfrentamiento cuanto más relaciones sanas tenga, y está mucho menos habilitada cuando están en la estructura de relaciones rotas cada vez que hay un conflicto en donde yo no puedo ganar, y entonces rompemos el entramado social. Y esto de romper el entramado social no es sin costo, es con un costo tremendo. Las culturas, las sociedades que han podido vivir enriqueciendo el entramado social pueden enfrentar cualquier tipo de problema, desde epidemias, desde catástrofes, lo que fuera, de una manera constructiva y en la ayuda mutua, enriqueciendo y fortaleciendo la sociedad. Cuando nosotros logramos una sociedad donde es todos contra todos y sobre todo donde nos volvemos enemigos por tener una religión diferente, por tener un pensamiento político diferente, por no podernos poner de acuerdo en repartir los bienes que tenemos en una sucesión, nosotros estamos rompiendo el entramado de la vida y estamos volviendo nuestra propia vida cada vez más miserable. Porque una persona es tan miserable como todos los vínculos que ha roto, y tan rica y productiva como todos los vínculos que ha podido construir y sostener. Entonces, y la sociedad también, o sea, si es a nivel individual o a nivel grupal, la importancia de sostener relaciones sanas y confiables está basada en el manejo que hacemos de los conflictos. Entonces, el conflicto puede mejorar, empeorar y romper una relación. De hecho, el 90% de las relaciones que van a un juicio para resolver un conflicto, no solo no resuelven el conflicto, sino que además queda rota para siempre la relación. Esto es un estudio que merecería hacerse dentro de tribunales para ver lo ineficiente y lo ineficaz que es el modelo de resolución de conflictos en donde uno enfrenta al otro, aún con el mejor juez. Es histórico porque se da en el transcurso de la vida y es proceso, cambia constantemente. Y esto es un elemento que nosotros tenemos que medir. Y esto nos va a enseñar algo fundamental en conflicto, que cuando el conflicto está por aparecer, cuando ya sentimos la tensión previa, es el mejor momento para actuar, porque ahí hasta podemos evitar la aparición de cualquier forma de violencia o de daño. Esto requiere de las personas de la comunidad en la que vivimos un mínimo entrenamiento, que puede consistir en que ustedes simplemente enseñen con el material que da este taller, pero por favor permítanselo, y sobre todo permítanselo en los ambientes donde ustedes se mueven, porque van a mejorar la calidad de su propia vida. Y estoy hablando de la familia en primer lugar, del lugar de trabajo y de los grupos de relaciones sociales donde ustedes se mueven. Seguimos. Acá hay una definición del conflicto, ¿no? Cuando en la relación surgen obstáculos por oposición de intereses, por necesidades idénticas o contradictorias, emerge la situación de conflicto. El conflicto va a ser en la medida en que yo lo perciba. Una persona puede percibir el conflicto como grave y otra apenas al darse cuenta del conflicto. Podemos percibir el conflicto como la gran oportunidad que estábamos esperando para enriquecer una relación, y la importancia de poder esclarecernos las necesidades de cada uno, podernos comprender, y podemos, como siempre en el conflicto, lo importante del conflicto siempre está hacia adelante, porque es cómo seguimos. Por lo tanto, en el conflicto, uno de los caminos más perversos es buscar quién fue o ir para atrás. Lo importante es cómo se sigue. Lo importante es el reconocimiento de las responsabilidades cada uno en la construcción del conflicto, y ahí va a aparecer todo el paradigma restaurativo, que no lo vamos a tratar porque este es un, eh, un taller, digamos, de inicio, pero que sí
si ustedes tienen interés, puede ser el tema de los diferentes paradigmas que han aparecido para superar y mejorar la condición de las relaciones y de las instituciones a partir de la mirada que sale de lo punitivo y va a lo restaurativo. Entonces, como todo tiene que ver con el mapa y el mapa tiene que ver con la percepción, es decir, cómo nos representamos las cosas, lo primero que tenemos que afirmar es que no va a haber cambio de conducta si yo no cambio lo que creo y pienso. Es decir, si no cambia la percepción, no va a cambiar la conducta. Por lo tanto, uno de los elementos fundamentales para este taller y para todo lo que ustedes enseñen con el conflicto es ver cómo se percibe ese conflicto y qué elementos pueden ustedes hacer aparecer para la transformación de la mirada del conflicto, de la percepción que las personas tienen del conflicto. Y esto hablo tanto a nivel de una pareja, a nivel de una familia, como a nivel de una gran organización, como a nivel de una escuela, de una empresa, de lo que ustedes quieran. Si ustedes no cambian la percepción, no va a modificarse la conducta. Por lo tanto, aquí no se funciona con el deber ser. O con el discurso debido como se manejan en las escuelas. Así no se aborda nada ni se transforma nada. Aquí es cómo lo percibo y qué elementos puedo darle yo, qué aportes puedo hacer para enriquecer la percepción y entonces que se modifique el conflicto. Y para eso vamos a hacer un poco de percepciones, es decir, vamos a mirar cosas, algunos de ustedes ya lo conocen, disculpen, pero para los nuevos esto es muy importante, ver que uno puede ver lo mismo, pero no percibir lo mismo porque cada uno percibe según todo lo que trae en su historia, todo su mecanismo perceptivo, todas sus creencias, todo lo que ha aprendido en la vida, para su bien y para su mal. Todo lo que ha aprendido lo trae y con eso percibe y con eso resuelve. Por eso, si nosotros queremos cambiar lo que se está haciendo, evidentemente tenemos que cambiar la percepción. De los círculos color naranja, ¿cuál es el mayor? El de la derecha. El de la derecha, dicen algunos. ¿Hay algún otro que tenga otra percepción? Son iguales. A Son ver, iguales. vamos a mirar, vamos a mirar. Fíjense, miren las líneas trazadas. No parecían iguales, ¿verdad? Pero son iguales. Esto es para que nosotros empezamos a aprender a dudar de nuestras percepciones, porque lo que hemos aprendido en un modelo ingenuo por completo es que lo que yo veo es lo que es. Y está lejos de ser así en las relaciones humanas. Yo puedo estar viendo algo y poderme dejar matar de que el de la derecha era más grande hasta que me muestran que por el tipo de percepción que me generaron, ¿por qué? Porque fíjense el contexto me está modificando la percepción. Cuando le pongo circulitos alrededor pequeñitos, lo veo más grande, y cuando le pongo círculos más grandes alrededor, lo veo más pequeño. ¿Se dan cuenta? Esa es una percepción inducida. En eso se basa la mayor parte de las comunicaciones con las cuales terminamos comprando cosas que no nos sirven o que no nos interesan o que no queremos comprar, ¿no? Pero aplicado a algo mucho más importante que la compra y venta, aplicado a la vida, yo puedo tener una percepción con círculos muy chiquititos alrededor o muy grandes y estar viendo un conflicto sin la perspectiva necesaria para ampliar mi percepción. Y recuerde, si yo no amplío y modifico mi percepción, no puede modificarse mi conducta. Por lo tanto, quedo atrapada dentro de mi percepción y atrapada dentro del conflicto donde estoy. Seguimos. Este es uno de los modelos más sencillos para ver, de los modelos más sencillos para ver cómo dos personas pueden estar mirando lo mismo y ver cosas completamente opuestas
y al mismo tiempo, si no perciben que es una diferencia en la percepción, pueden llegar a matarse porque cada uno diga, en este caso, el que está de un lado dice 6 y el que está del otro lado puesto dice 9, porque desde la posición donde están mirando, para unos es el 6 y para otro es el 9. Exactamente, es una diferencia de perspectiva, Claudio. Pero la perspectiva la tenemos constantemente. Nosotros nunca estamos viendo 360 grados. Y esto es clave para poder entender que nunca estamos viendo el conflicto completo. Por lo tanto, no tenemos que tener la soberbia de creer que yo sí sé y el que tengo enfrente no sabe. Ese es un acto de soberbia que está basado en la soberbia misma, porque la ciencia lo que dice es que nosotros, en nuestra percepción, teniendo en cuenta que la verdad la consideramos como dice 360 grados, con suerte llegamos a 15 o 20 grados. Y esto para mí es el fundamento más grande de la democracia y de la construcción colectiva. Porque si cada persona puede ver nada más que un ángulo pequeño, es en la sumatoria de lo que percibimos todos que vamos a tomar las mejores decisiones. Y esto es el fundamento para mí más grande de ahora trabajar en todo lo que es diálogos circulares, construcción colectiva del saber y, por supuesto, la misma democracia. La democracia no tendría sentido si no fuera que nos suma percepciones. Por eso yo cuando veo que los diputados y los senadores votan en bloque, digo, ¿para qué le pagamos el sueldo a 8 si lo que vamos a escuchar es la opinión de uno? ¿No es cierto? Bueno, esas incoherencias tenemos por no manejar exactamente el tema de la percepción. Seguimos. ¿Por qué insisto con esto de la percepción? Porque nosotros queremos cambiar las condiciones de los conflictos sin cambiar la percepción. Fíjense atentamente en este cuadro. Fíjense en este cuadro. Tenemos, ¿qué tenemos ahí? ¿Alguien puede describirlo? Sí, dos. Hay dos personas, perdón, hay dos presos, uno ve solo los barrotes y otro ve el paisaje que está fuera de los barrotes. Exactamente. ¿Están los dos en el mismo lugar? Sí, claro. Sí, están en el mismo lugar. Tienen las mismas posibilidades. Fíjense, tienen el paño para dibujar, tienen las condiciones, son las mismas. ¿Y están mirando lo mismo? Sí, miran lo mismo, pero perciben lo mismo. Fíjense, hay uno que lo único que pudo ver es que estaba encerrado y entonces dibujó las rejas. Y el otro pudo ver que estaba más allá del encierro. Miró con otros lentes, dice Mónica, evidentemente, miró con otros lentes. Y entonces pudo ver el paisaje y lo pudo reflejar. Cambio de percepción que cambia la conducta. Ninguno de esos dos presos va a hacer lo mismo en la cárcel, porque perciben de manera diferente. ¿Se dan cuenta? Cuando nosotros trabajamos el cambio de percepción en nosotros y ayudamos a los que dialogan con nosotros en un conflicto a modificar su percepción, no a negarla, no a rechazarla, no a decirle que se equivoca, sino a decirle y también. Lo que estás Uno viendo pudo, es sumamos, ¿eh? ¿Qué es lo que dijeron? No escuché. uno pudo ver más allá de su propio entorno, pudo tener una Exacto, esperanza, el otro no. exacto. Fíjate qué importante, ¿no es cierto? Porque la conducta que va a tener uno adentro de la cárcel y la conducta que va a tener el otro son completamente diferentes, porque sus percepciones son diferentes. Por eso, en este taller que estamos empezando a entender el conflicto, esta es la premisa fundamental y básica. Cambio la percepción, porque si no cambio la percepción, y no es que la pongo opuesta, la amplío. No le digo a la persona, vos estás viendo mal, porque evidentemente las rejas también están, sino que le digo, ¿y más allá de las rejas qué ves? ¿Se dan cuenta? No contradigo lo que la persona ve, la ayudo a que mire más.
que amplíe su percepción, porque al ampliar la percepción, ¿sabe qué van a aparecer en el conflicto? Las 1000 formas de resolverlo, cuando yo creo que hay una sola y es la que digo yo. Pero esto requiere que este sea el primer aprendizaje, la base total para que nosotros podamos transformar. Bueno, y acá la última, la última de percepción, ¿no? ¿Cómo vemos? Observen esa imagen, fíjense qué pasa ahí. Obsérvenla detenidamente, ¿no? ¿Cómo vemos las cosas? ¿Desde dónde las vemos? ¿Alguien que quiera comentar? A mí se me ocurre comentar algo en relación a la articulación con los conflictos, ¿no? Digo, esto que vos, Martita, nos estás trayendo en relación al conflicto, nos hace un poco cuestionarnos que eventualmente la forma de abordar el conflicto, que todos hemos aprendido en forma práctica en nuestras vidas, tiene el marco de la violencia, porque es la forma en la que la venimos resolviendo y es la única forma que hemos aprendido. Por lo tanto, a veces ese cuerno que tiene el rinoceronte lo seguimos trayendo. Ahí cuando se nos complica la posibilidad de habilitar la perspectiva con el otro y que el otro piense distinto y demás, tiene que ver con que pensamos que la forma de abordar el conflicto es la que hemos aprendido. Por lo tanto, habilitarnos a nuevas formas es todo un desafío, ¿no? Es correr un poco que esta limitación de percepción que nos da nuestra propia lente. Sin lugar a duda, Malu, gracias por el comentario. Y esto de que yo no puedo negar el cuerno, simplemente puedo decir que yo no lo veo con el cuerno. Y esto de que poder expresar lo que cada uno ve y desde dónde lo ve y escuchar con seriedad y respeto cuando el otro dice algo que yo no veo ni dibujado, esto nos ayuda a podernos comprender y entender. ¿Y cómo podemos avanzar a partir de que él va a seguir viendo con el cuerno y yo voy a ver desde mis anteojos y con mi propia nariz? Quiero decir, cada uno va a ver desde donde puede y entonces cómo hacemos para sumar percepciones y llegar a cómo seguimos, que es la pregunta fundamental en el conflicto por oposición a la que nos hacemos constantemente, que se hace en la televisión, que se hacen las charlas. ¿Quién fue? ¿A quién tenemos que buscar como culpable? Esa es una conducta completamente violenta, inadecuada e ineficiente. Si yo descubro quién fue, con eso no supero el conflicto. Lo único que me puedo hacer cuando descubro quién fue es castigarlo y sacarme las ganas de hacerle daño porque me sentí perjudicada. Y eso es una conducta totalmente violenta. O castigar, ¿no es cierto? Que es el modelo punitivo que tiene todavía predominio central en nuestras escuelas y en nuestra familia. Ruth quiere hablar. ¿Perdón? Ruth levantó la mano. Ah, sí, Ruth, levantaste la mano, te Sí, escuchamos, sí, discúlpame. un poco lo que decía, de lo que decía Malu, a mí, a pesar de estar leyendo y estar impregnándome de toda esta nueva mirada, me doy cuenta que hay un punto de estos patrones aprendidos que dice Malu que se sostienen, que es difícil romper ese patrón aprendido frente al conflicto, cuando el otro se sostiene en una postura que es muy diferente a la que yo estoy viendo y tener que convivir y no caer en el enojo, sino ir alivianando esa postura para encontrar un punto de encuentro. Em, bueno, eso, un poco lo que traía Malu, que es difícil de llevarlo a la práctica. Más allá de que uno va alivianando, ¿no? Con este cambio de percepción es como que la conducta cambia claramente, pero llega un punto en que es difícil. Yo me doy cuenta que aparece en la conducta porque es un patrón que ya lo tenemos, o sea, que crecimos con ese patrón. A eso me refiero. Sí, exacto, tenés razón. Y al mismo tiempo estás mostrando el estadio en el que estás vos en el aprendizaje del conflicto, que es cuando yo sé que es diferente, pero que todavía no lo puedo experimentar en mi propia vida, porque es un entrenamiento. Es decir, empezar a trabajar con los nuevos modelos o los nuevos paradigmas de abordaje de conflicto requiere entrenamiento.
Requiere entrenamiento en nosotros y requiere entrenamiento en los demás. Pero hay algo que nosotros escribimos hace muchos años cuando empezamos con este trabajo en un librito, se llama Pedagogía de la Paz, cómo abordar pacíficamente, creo que decía, los conflictos, no me acuerdo ni del título del libro que escribí, pero en ese libro nosotros mostrábamos que en una escuela con el paradigma punitivo y violento se podía construir un aula pacífica y que cuando se llegaba a construir esa aula pacífica, porque lo experimentamos, la gente de las aulas no pacíficas venían a preguntar cómo lo habíamos hecho, porque era tanto mejor el ambiente, lo que se aprendía y lo que se veía desde afuera, que venían a copiar. Es decir, primero lo tenemos que comprender. Estamos en la etapa de darnos cuenta de que hay un nuevo paradigma y que es mejor y que por eso lo queremos llevar. Después de eso viene el entrenamiento, la práctica, como toda cosa que has aprendido en la vida, desde andar en bicicleta en adelante. Es decir, cuando uno se sube por primera vez a una bicicleta, es muy raro que siga andando, sino que se da un hermoso porrazo. Bueno, esto es lo que nos pasa en todo entrenamiento, también en este, pero justamente que estés dándote cuenta de esto, que estés impregnándote en el paradigma, te va a permitir desarrollar esas habilidades. La primera es esta habilidad de pensar desde dónde el otro está percibiendo este conflicto y qué tiene aprendido para poderle proponer que lo abordemos desde otro lugar, no en el momento en que estamos enojados, sino después que el enojo pasó. Porque el enojo es nada más que una manifestación del analfabetismo emocional que atraviesa nuestras vidas. Pero nosotros podemos también entrenarnos en alfabetización emocional y como Malu dijo, tenemos a Patricia que nos enseña mucho más que eso, la estrategia de inteligencia emocional que se llama comunicación no violenta desarrollada por Marcel Rauschenberg, que nada más ni nada menos se basa en la teoría de la comunicación de la Escuela de Palo Alto, sumado a todos los aprendizajes de la inteligencia emocional que se proveyeron desde distintos paradigmas. ¿Se dan cuenta? Es decir, estamos hablando Pastita, de... Sí. tenés gente que levantó la mano, la Tere García y la Nati Ah, Cuenca. sí, por favor, Natalia, te escuchamos. ¿Y quién más? La Tere. Ah, La Tere, Tere de enseguida. la... Natalia, te escuchamos, después Tere, te escuchamos, ¿sabes? Discúlpame que yo por ahí no me doy cuenta. No hay problema. Martita. Bueno, espero que se escuche bien. A mí me dejó pensando esto de las imágenes y lo que traíamos de cómo aprendemos a percibir y a leer los conflictos. Me llevó por mi contexto, ¿no? Por el trabajo que estoy haciendo actualmente, a pensar cómo se cruza esto en la mirada desde la propia formación disciplinar. ¿Sí? Todos tenemos alguna profesión, algunos saberes de base, y cómo esto del conflicto aparece cuando asumimos que la propia disciplina explica el todo de una situación. Por ejemplo, en el marco de un acompañamiento, en niñez, en género, en equipos interdisciplinarios, cómo el conflicto se juega y aparece en las tensiones desde lo disciplinar, porque ninguna disciplina nos enseña a pensar las tensiones en lo vincular, en lo humano, en la conflictiva social, desde este paradigma, sino que cada disciplina supone que por sí misma explica esa complejidad y la agota. Y eso en los equipos de trabajo, sé que aquí muchos hemos coordinamos equipos de trabajo, se juega en términos de conflicto que impactan lo vincular en el equipo, porque genera Sin duda. tensiones y un conflicto que escala, porque cada vez se tensa más esa posición, ¿no? Me quedo ahí agarradito a mi propia disciplina, a mis propios saberes, y no le puedo dar lugar al otro a que esa complejidad pueda ser abordada en términos no confrontativos. ¿Sí? Exacto, Natalia. Lo que vos estás planteando es muy interesante porque cada uno cuando va a trabajar y sobre todo cuando trabaja en la forma interdisciplinar, tiene que salirse de esa soberbia que yo siempre he dicho que es una soberbia utilitaria, ¿no? Yo cuando he pensado, por ejemplo, que una persona tiene que abrirle la cabeza a otra para intervenirle el cerebro, digo, si no se para dentro de una soberbia, ¿cómo hace para abrirle la cabeza, no?
pero al mismo tiempo esa soberbia es nada más que necesaria para trabajar, pero nosotros tenemos que saber que todo lo que ese ser está haciendo en el cerebro tiene que ver con la historia de la persona, con las crisis por lo que pasó, con lo que tiene aprendido. Y eso no lo sabe el cirujano ni dibujado, porque ningún ser humano puede abordar ahora la totalidad del saber. Entonces se hace imperioso que detrás de esa aparente soberbia con la cual manejamos desde lo disciplinar, a la hora de discutir las cosas más complejas, de trabajar con lo más complejo, tengamos la humildad de escucharlos a todos y busquemos juntos en la sumatoria de lo mejor de cada profesión y de cada aporte para salir adelante. Pero eso requiere salir de la soberbia, sobre todo de las altas casas de estudio, en donde creo que fue necesario decirnos que sabíamos, porque si no, no nos hubiéramos animado a salir a ejercer la profesión. Pero al mismo tiempo, saber que hay un límite a eso. Y ese límite es cuando de verdad aparece el conflicto, porque el conflicto necesita ser no solo interdisciplinar, necesita pensar en todo lo que el ser humano es y por qué abarca y desde dónde aparece el conflicto. Pero fíjate que nosotros lo que estamos enseñando es algo totalmente pragmático, que da por sabido eso, y decimos, piensen cómo seguir, no quién fue. No porque no sea relevante en la historia y en la percepción de ese ser como un todo lo que pasó, pero sí sabemos que operativamente y desde la conducta humana y desde el bienestar del ser humano, si logra saber cómo sigue, entonces puede ir adelante. Nosotros en mediación, por ejemplo, tenemos algunas estrategias que son en ese sentido muy prácticas. Le decimos la pregunta del milagro. Y cuando las personas están en conflicto, le decimos, miren, ahora imaginen que pasó algo, ¿no? Vino un ángel, cayó un rayo, no sé, algo pasó absolutamente inesperado y el conflicto está resuelto. Descríbanlo, describan cómo, qué ven, cómo fue que se superó. Cuando las personas son capaces de, ante esta pregunta, describir cómo se superó, después volvemos para atrás y le preguntamos, ¿cómo hacemos para llegar aquí? Y todo lo que parecía inaccesible se resuelve. No porque se resuelva en la profundidad del ser humano. Somos seres complejos, increíblemente extensos e intensos desde cualquier lado, pero nosotros podemos vivir mejor si aprendemos, primero, la modestia de saber que hay estrategias, porque ¿qué es el abordaje constructivo de conflicto? Es una estrategia. Es una estrategia que está basada en mucho aprendizaje de muchos seres que quisieron construir una vida mejor para muchos. Y se produjo esto. Y esto lo podemos aprovechar porque cuando esto lo utilizamos, empezamos a estar habilitados para lo que se llama la construcción colectiva del saber, que eso tiene que ver con que todas las personas sean capaces en una discusión, en una pregunta, de aportar lo mejor que tienen, no lo peor, ni confrontar en la idea del otro, sino apoyar y crear juntos. El resultado de eso es tan transformador que hoy hasta se está incorporando en las normas internacionales de la creatividad y de la innovación. En las normas ISO de innovación se está incorporando el abordaje constructivo de conflictos y la sumatoria del diálogo circular como construcción colectiva. ¿Qué quiero decir? Que están mostrando absolutamente que sirven. Lo único que tenemos que dejar es esto de que yo ya sé cómo se maneja el conflicto y entonces lo manejo así toda mi vida. Y sí, señor, usted está en su derecho. Puede seguir haciéndolo Martita, tan mal como lo que venía haciendo, pero tiene como consecuencia el dolor. Teresita quería hablar. Martita, tres Teresita, te cosas. escuchamos. Espera, está Tere y después está Lucia Elena y después yo quiero hacerles un aporte en relación a lo que trajo Nati. Ok. Teresita, te escuchamos. Bueno, yo solo quiero decirles una cosa porque tengo que ir enseguida. Eh, para mí, la aceptación primero es el primer paso de la resolución.
y luego el agradecimiento, porque de ese conflicto voy a aprender grandes lecciones. Esto lo estoy diciendo porque lo viví, pero lo viví gracias al acompañamiento y de tenerla a Marta cerca, que fui aprendiendo paso a paso la resolución de los conflictos. Así Sí, que habla, Teresita, te agradezco, pero realmente lo que aportás es verdad. Si yo estoy negando el conflicto porque no quiero tenerlo, entonces nunca lo voy a poder superar, ¿no? Y aprender esto de que el conflicto, si me pongo y lo supero, puedo crecer, es maravilloso. Gracias por tu aporte, gracias por tu aporte, Ruth. Seguimos con gracias por tu aporte, Natalia, Lucía. Yo quiero seguir en la ruta de Teresita y decir que lo que estás proponiendo no es solo una estrategia mental, no es una cuestión de aprendizaje por la mente, es una cuestión de aprendizaje por el corazón también, porque superar el conflicto depende de una madurez de inteligencia emocional, sobre todo de inteligencia emocional. Y Exacto. eso hace con que nosotros, de hecho, podamos ser personas de correctas relaciones. Podemos dominar una estrategia magnífica, saber cómo portarnos, cómo hacer con las personas que están adelante de nosotros. Pero si el corazón no funciona, chao, chao. Sí, Es, gracias, Lucía. Yo quisiera avanzar un poquito más en el taller porque hay algunos contenidos que quisiera dar, pero les agradezco tanto que la participación de ustedes esté permitiendo que se convierta en un taller de verdad, porque es gracias a la participación de todos. Pero bueno, nosotros queríamos cerrar esto del, de la percepción con un cuentito, que Faltó es... la Malu, perdón. Faltó la mano que Ah, quería hacer Malu, vos hablar querías decir algo, perdón, Malu, antes del cuento me está Ruth. diciendo, sí. Ah, bueno, es que es medio largo, pero sí tiene que ver un poco con el cierre de las percepciones en relación a lo que traía un poco Natalia de la construcción de las profesiones. Para mí hay algo en relación a la modificación de la percepción de los conflictos, que no solo tiene que ver con modificar cómo vemos el conflicto desde su mirada negativa a la positiva, sino que tiene sustento quizás en tres grandes cosas. Una que ya la venís repitiendo, Martita, que es no solo saber o corrernos de el quién fue, sino un poquito más profundo, que es corrernos del quién tiene razón, que es más Exacto, complejo aún que el que él fue. Y es mucho más fácil si nos corremos de la pregunta poniendo otra pregunta en reemplazo. Entonces, el correr quién tiene razón reemplaza a la pregunta importante que es ¿qué necesitan? Y a la vez, en el orden de lo individual, ¿qué necesito? ¿No? Entonces, estoy en el conflicto queriendo tener razón. Si estoy ahí, ¿qué necesito? Es la pregunta a nivel personal. Pero si estoy exacto. acompañando conflictos, es ¿quién tiene razón? Si me pregunto quién tiene razón, ya estoy No en un voy a paradigma que avanzar. no me va a permitir construir. Entonces, de alguna otra manera, ahí la pregunta es qué necesitan, ¿no? Esto es fundamental porque reemplazamos una mirada sobre otra. Pero sobre todo, me parece que hay dos criterios más que son fundamentales a la hora de pensar la percepción de los conflictos. La mirada y la representación del otro, cómo de alguna otra manera eso es la base, digo, cuando el otro es un ser humano que acompaña en su legitimidad de ser humano, con todo lo que eso implica, es mucho más fácil que en esta perspectiva que venimos sosteniendo de un otro, de una mirada individual, descartable, al que le puedo pisar la cabeza y desde esas lógicas. Y por Exacto. último, que no es menor y que es un poco lo que me hacía pensar Natalia con su pregunta, que tiene que ver con el corrimiento profundo en la percepción, en donde nos paramos en una mirada donde la competencia no es legitimada. Y eso, gente, es ir contrahegemónicamente con un sistema capitalista que nos dice que la competencia es funcional al sistema y es lo que tenemos que lograr. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces nos paramos en las lógicas profesionales en donde porque yo me formé, no solo tengo razón, sino que tengo que de alguna manera competir desde donde estoy parado con el otro porque me da legitimidad.
Ahora, si nos paramos en el desarrollo de la cooperación como el eje fundamental y es la base para pensar, por ejemplo, trabajos interdisciplinarios, que es lo que un poco venía parando, es la lógica de pensarnos desde otro lado. Entonces, es la mirada del otro, es corrernos de quien tiene razón y es empezar a mirar la cooperación y no la competencia, ¿no? Digo, cuando pensamos modificar las miradas sobre el conflicto, me parece que esos son los tres básicos. Gracias, Malu. Bueno, vamos a cerrar el tema con un cuento, que es el cuento de la Caperucita Roja. Pero ¿saben quién lo cuenta? Lo cuenta el lobo, para ver esto de desde dónde percibimos y qué percibimos, ¿no? Y dice, el bosque era mi hogar. Yo vivía allí y me gustaba mucho. Siempre trataba de mantenerlo limpio y ordenado. Un día soleado, mientras estaba recogiendo las basuras dejadas por unos acampantes, sentí pasos. Me escondí detrás de un árbol y vi venir a una niña vestida en forma muy divertida, toda de rojo y su cabeza cubierta como si no quisiera que la vieran. Andaba feliz y comenzó a cortar las flores de nuestro bosque sin pedir permiso a nadie. Quizás se le ocurrió que esas flores no le pertenecían. Naturalmente, quizás no se le ocurrió que estas flores no le pertenecían. Naturalmente me puse a investigar. Le pregunté quién era, de dónde venía, a dónde iba, a lo que ella me contestó cantando y bailando, que iba a la casa de su abuelita con una canasta para el almuerzo. Me pareció una persona honesta, pero estaba en mi bosque cortando flores. De repente, sin ningún remordimiento, mató a un zancudo que volaba libremente, pues también el bosque es para él. Así que decidí darle una lección y lo serio que es meterse en el bosque sin anunciarse antes y comenzar a maltratar a sus habitantes. La dejé seguir su camino y corrí a casa de la abuelita. Cuando llegué, me abrió la puerta una simpática viejita. Le expliqué la situación y ella estuvo de acuerdo con que su nieta merecía una lección. La abuelita aceptó permanecer fuera de la vista hasta que yo la llamara y se escondió debajo de la cama. Cuando llegó la niña, la invité a entrar al dormitorio, donde yo estaba acostado, vestido con la ropa de la abuelita. La niña llegó, sonrojada, y me dijo algo desagradable acerca de mis grandes orejas. He sido insultado antes, así que traté de ser amable y le dije que mis grandes orejas eran para oírla mejor. Ahora bien, me agradaba la niña y traté de prestarle atención, pero ella hizo otra observación humillante acerca de mis ojos saltones. Ustedes comprenderán que comencé a sentirme enojado. La niña tenía bonita apariencia, pero empezaba a serme antipática. Sin embargo, pensé que debía poner la otra mejilla y le dije que mis ojos me ayudaban a verla mejor. Pero su siguiente insulto sí me encolerizó. Siempre he tenido problemas con mis grandes y feos dientes, y esa niña hizo un comentario realmente grosero. Sé que debí haberme controlado, pero salté de la cama y le gruñí, enseñándole toda mi dentadura y diciéndole que eran así de grandes para comerla mejor. Ahora piensen ustedes, ningún lobo puede comerse una niña, todo el mundo lo sabe. Pero esa niña comenzó a correr por toda la habitación gritando, y yo corría detrás de ella para calmarla. Como tenía puesta la ropa de la abuelita y me molestaba para correr, me la quité. Pero fue mucho peor. La niña gritó aún más. De repente, la puerta se abrió y apareció un leñador con un hacha enorme y afilada. Yo lo miré y comprendí que corría peligro, así que salté por la ventana y escapé. Me gustaría decirles que este fue el final de la historia, pero desgraciadamente no es así. La abuelita jamás contó mi parte de la historia y no pasó mucho tiempo sin que se corriera la voz de que yo era un lobo malo y peligroso. Todo el mundo comenzó a evitarme.
No sé qué le pasará a esa niña antipática vestida de forma tan rara, pero sí puedo decir que yo nunca pude contar mi historia. Ahora ustedes ya la saben. Bueno, esperamos que con esto les haya quedado claro las diferencias de percepciones ante la misma historia. Seguimos. Como bien dijo María Luz en su reflexión, los conflictos se dan dentro de las relaciones humanas y nosotros somos seres en relación. Nosotros, los humanos, no hacemos otra cosa que relacionarnos. Nos relacionamos con nosotros mismos, nos relacionamos con los otros, nos relacionamos con el ambiente, nos relacionamos con lo absoluto, con Dios, si es que creemos. La relación se vuelve saludable cuando la relación es confiable para nosotros. Cuando nosotros desconfiamos porque tememos lo que el otro nos puede hacer, la relación se enferma. ¿Qué es la confianza? Es lo que espero que esa persona pueda hacer. Y hay distintos grados de confianza y distintos modos de confianza según el tipo de relación. Si yo tengo la relación con el peluquero, lo que necesito es la confianza de que cuando actúe sobre mi cabeza y mi pelo me deje bien. Y si yo pienso que no va a ser así, no me siento en el sillón. Es decir, no tengo confianza. Por supuesto, cuando las relaciones son más profundas y más permanentes, es mucho más necesaria una confianza mayor. Pero siempre hay un grado de confianza para que se establezca la relación. Y si no, la relación se vuelve una relación conflictiva. Cuando yo no creo en el otro, cuando yo me defiendo del otro, cuando yo creo que el otro es menos que yo, cuando yo me creo menos que el otro, establezco situaciones en donde la relación no es confiable y en consecuencia no es saludable. Aquí vemos cómo esas personas que están haciendo esos piruetas en el espacio, si no tuvieran la certeza de la confianza del otro, jamás lo podrían hacer, ¿no? Cuando nosotros podemos confiar, nuestra confianza mide la salud de la relación. Y la confianza, desafortunadamente, se pierde rápido. Con alguna situación en donde nosotros seamos violentos o el otro sea violento o nos muestre de alguna manera en algo que nos puede perjudicar o hacer sufrir, inmediatamente o perder o no satisfacer las necesidades que estamos teniendo, ahí se debilita y se va perdiendo la confianza. Y hay dos parámetros para reconstruir la confianza, que es un proceso y que no es fácil, pero es lograble, porque esto está completamente demostrado dentro de los procesos de inteligencias. Aumentar el reconocimiento y completar el nivel de comunicación hace crecer la confianza. El primer gran reconocimiento fundamental, podemos hablar un taller entero sobre el tema del reconocimiento, pero vamos a decir lo básico, lo fundamental, es que yo reconozca en el otro un otro como yo. Para mí nadie lo definió mejor que Humberto Maturana cuando dice el otro como legítimo otro, como el otro como yo. Cuando yo reconozco al otro como yo, y esto es cuando yo no me siento mayor ni menor, ni menos ni más, ni siento que tengo yo la verdad y el otro no la tiene. Cuando yo logro esa situación de conocer el otro como reconociéndolo, esto lo tienen muy claro algunas culturas africanas, ¿no? El saludo de te veo, estoy aquí, qué bien que te veo y qué bueno que estás aquí, porque existo, porque existe el otro que me puede reconocer. A tal punto es así que los niños criados desde su nacimiento
por abandono de sus padres en establecimientos, no pueden reconocerse diferentes de la silla hasta que alguien no toca el contacto de su cuerpo y le muestra hasta dónde son. Es decir, todos necesitamos del otro para ser reconocidos y para crear nuestra propia identidad. Por lo tanto, lo primero que yo tengo que hacer cuando tengo a alguien en conflicto conmigo es reconocerlo. No reconocer que dice la verdad, sino que reconocer que tiene derecho a ser un ser humano y estar enojado conmigo, y que yo lo que trato de volver a la comunicación. Y ahí es el aprendizaje de cómo nos comunicamos y, por supuesto, no seguir con la comunicación empírica que nosotros tenemos, sino aprender y entrenarnos en comunicación científica. Esto, por supuesto, también es lugar para otro taller, desarrollar los grandes axiomas de la Escuela de Comunicación de Palo Alto, no para repetirlo como loro, como lo hacen frecuentemente muchas personas y realmente hasta profesionales, sino para hacernos carne en la vida. Entonces, una de las premisas más importantes no es lo que se entiende, lo que yo dijo, sino que lo que el otro comprendió. Y yo estoy a cargo de verificar que lo que dije fue comprendido, porque el emisor es el responsable, es decir, el que tiene la habilidad de responder, responsabilidad. Respuesta, habilidad. Habilidad de respuesta es la responsabilidad. La habilidad de responder me vuelve un legítimo otro. Seguimos. Vamos a avanzar un poquitito más en la profundización del conflicto. Ustedes piensen que este es un taller de apertura sobre el tema, ¿no es cierto? Lo primero que tenemos que saber es que lo que pasa en el conflicto, o sea, lo que se muestra, lo que podemos ver, que es lo que la gente hace y lo que la gente dice, es lo menor en el conflicto, que lo más importante del conflicto está oculto, como en el témpano de hielo. Lo más grande está adentro. Y entonces lo primero que tengo que hacer yo para poder transformar un conflicto, y me voy a empezar a trabajar con este término, yo no estoy tan segura de que los conflictos se resuelven, creo que se transforman como Ledrach, pero eso no lo vamos a explicar ahora para poder avanzar. Se transforman. ¿Y cómo se transforman? Se transforman cuando yo, a partir de lo que la gente hace y dice, que es lo visible, me voy adentro investigando lo que siente y lo que piensa, que no es visible, que no se dice prácticamente nunca, porque lo que la gente dice y hace no suele coincidir con lo que siente y piensa si uno no hace el interrogatorio adecuado y no empieza por generar confianza. Por eso, el primer punto es generar confianza. ¿Qué es? Esa confianza en donde yo te reconozco como otro humano como yo y te pido que podamos superar este conflicto, esta contradicción, esta discusión, esta situación problemática, y te doy el mismo rol y el mismo valor a vos que a mí. Es decir, en esto estamos unidos y podemos superarlos juntos. Esta es la clave. Y entonces empiezo a observar a partir de lo que hace y lo que dice, y le pregunto, según lo que hace y lo que dice, para poder investigar lo que siente y lo que piensa. Porque lo que siente y lo que piensa va a estar vinculado no con lo que dice que quiere, sino con lo que de verdad necesita. Y aquí hay un salto cuántico en el abordaje del conflicto. No atenerme nunca a lo que la gente dice que quiere, sino a lo que está detrás y dentro de lo que realmente necesita. Y ahí salgo de lo que nosotros en conflicto llamamos posición, que es lo que la gente dice que quiere, y además tiene resuelto el conflicto de manera tal que dice lo que quiere para resolverlo. Y nosotros lo que le preguntamos es lo que está detrás. Y la pregunta clave, sencilla, precisa es ¿por qué y para qué lo querés? ¿Por qué y para qué? Porque el por qué y el para qué va a aparecer
la profundidad. Y esto, por supuesto, muchos de ustedes lo conocen, pero para los que no lo conocen es muy demostrativo. El conflicto de la naranja. Pueden poner una manzana o la fruta que ustedes quieran. Es la última que queda en la casa. No hay modo de salir a comprar nada o no hay plata para comprar. Y las dos dicen, míranlas cómo se miran, quiero la naranja. Quiero la naranja. ¿Eh? Las dos dicen quiero la naranja. Ustedes son el padre, la madre, el adulto a cargo en la casa. Las dos cada vez, como quieren la naranja, están actuando un poco más violentamente uno contra otro. Entonces vienen al adulto referente. Mira, no me quiere dar la naranja, yo quiero la naranja, yo quiero la naranja. Entonces, ¿ustedes qué hacen? ¿Qué se les ocurre que harían? Partirla a la mitad. Partirla por la mitad, con lo cual le vas a dar, Graciela, el 50% de lo que quiere a cada una, porque no le estás dando la naranja, sino la mitad de la naranja. También Claudia dice lo mismo. Bueno, es la respuesta salomónica. ¿Qué daríamos si nosotros no manejamos la teoría del conflicto? En la teoría del conflicto, y este es un caso de libro para que uno pueda aprender, pero algunas veces se da bastante parecido. Se le pregunta a las niñas, ¿para qué querés la naranja? Y una está por hacer una torta con la abuela que necesita la cáscara de la naranja para poner al bizcochuelo. Y la otra quiere tomarse el jugo de la naranja. Con lo cual, al preguntar, podíamos dar satisfacción a la necesidad de las dos. Pero también podíamos ir más profundo, ¿no? Y preguntar, investigar, y vamos a ver que las dos quieren ser reconocidas y no que se haga un privilegio de una porque es más chica o de la otra porque es más grande, porque las dos frente al adulto referente quieren tener un reconocimiento igual. Y entonces también diciéndole que las queremos mucho podemos llegar a resolver mucho más fácil y plantear otra cosa con la cual superar. Pero básicamente, si yo pregunto por qué y para qué, lo que puede ocurrir es que el conflicto en verdad no sea un conflicto, sino un error comunicacional. Hay errores comunicacionales muy grandes, porque si las niñas en lugar de decir quiero una naranja, hubieran dicho cada una, quiero la cáscara o quiero el jugo, ni siquiera se hubiera generado el conflicto. ¿Se entiende esto? Porque esta es una clave, parece una cosa chiquitita y sonsa, pero es la clave maestra para abordar de verdad los conflictos. Cuando la gente dice lo que siente y piensa y quiere, nosotros preguntamos por qué y para qué. Y vamos profundizando cada vez un por qué y un para qué más profundo. Y podemos llegar realmente a las necesidades más centrales y profundas de esa relación, que en muchos casos también tiene que ver con los celos entre los hermanos. Bueno, cuando nosotros estudiamos el conflicto, lo que se nos pide siempre es que hagamos lo que se llama el diagnóstico, que es como un estudio estático del conflicto. Le saco la foto. Le saco la foto y entonces el conflicto tiene partes, percepciones de esas partes, posiciones de esas partes y necesidades. Las partes, en general trabajamos con personas, pero podríamos trabajar con grupos, podríamos trabajar con instituciones. Lo importante es que todo aquel que sea parte sea reconocido. Y aquel que no es parte y se está agregando, no dejarlo intervenir, porque solo los que crearon el conflicto lo pueden desarmar y armar de forma diferente, lo pueden transformar. Por eso los opinólogos, los jueces que no se les pidió que decidan quién tiene razón, toda esa gente es rechazable en el momento de trabajar en profundidad un conflicto. Y hay que preguntarle si no es parte, decirle que esto no le toca, para poder trabajar con los que de verdad les toca. Y después, por supuesto, se pueden tomar decisiones que van extendiendo, cuando se llega a la solución, la comprensión de los opinólogos y de los que están alrededor,
pero nunca trabajar con todos ellos, porque es imposible que la persona que no es dueña del conflicto pueda cambiar la percepción del conflicto y transformarlo, porque el que tiene el poder es el que lo creó. Entonces, esto es una de las partes más importantes del análisis. ¿Quiénes son los creadores del conflicto, ¿no? Del conflicto emergente, porque no confundan de la violencia, porque la violencia puede emerger de toda una violencia estructural, como nos enseña Galton, que es la no atención de las necesidades mínimas y básicas del ser humano, que provoca en los seres humanos violencia total y que no tiene que ver con ningún conflicto, sino con la estructural que determina la violencia física. Esto puede ser motivo de otro taller, no podemos profundizar porque hay muchísima teoría para comprender antes de poder llegar a estas conclusiones. Seguimos. Nosotros ahora vamos a ver cuando nosotros tenemos un conflicto, porque nos queríamos dejarle esta enseñanza como cierre del taller, porque ya estamos muy cerca del horario para cerrarlo, y ustedes saben que un taller muy largo en el terreno de lo virtual no es recomendable, porque no se termina aprendiendo nada, porque uno se cansa. Entonces, lo que queríamos marcar, que es muy útil, y que no requiere que ustedes estén mediando ni nada, simplemente en los conflictos que ustedes tienen. Hay 4 cosas que se pueden hacer en un conflicto, que yo reconozco como mi conflicto con otro. No estoy hablando conmigo misma. Nosotros no trabajamos los conflictos con uno mismo porque eso requiere profundidades y trabajo psicológico que no trabajamos desde el abordaje constructivo de conflicto. Esos 4 modelos, esas 4 opciones, tienen... Sí, ahora después vamos a los conflictos. Tienen distintas modalidades. La más recomendable de todas, y cuando ustedes no sepan qué hacer, cooperar con el otro y conversar para ver cómo lo pueden resolver. Muy importante, la conversación no puede ser en el momento del enojo. Tengo que esperar que el enojo mío, por lo menos, se disipe y tener estudiado partes, posiciones, intereses y necesidades antes de sentarme a la mesa a conversar. Cuando hay situaciones en las cuales nosotros cedemos, ceder es hacer lo que el otro quiere. Tenemos que ver qué pasa cuando nosotros cedemos y cuándo ceder y cuándo no ceder. Otras veces nosotros tenemos tan poca habilidad y tan pocas ganas de enfrentar ese conflicto, porque el conflicto que genera dentro de nosotros mismos es más grande, que entonces lo negamos. Acá no pasa nada. Tiene sus consecuencias y hay solo algunas oportunidades donde puede ser utilizado. Y lo más frecuente que hacemos con el conflicto es que confrontamos, es decir, peleamos. A ver quién tiene razón. Esos 4 modelos, estas 4 posibilidades, tienen ventajas y desventajas y tienen momentos de ser utilizados. Para que nosotros lo podamos ver, vamos a hacer algo que es que ustedes tengan un conflicto que Patricia les va a mandar y los va a separar por grupos, ¿verdad, Patricia? Sí, la idea es, sí. Está tratando de hacerlo, separarlo por grupos, entregarle un conflicto y que ustedes decidan si cooperan, si ceden, si niegan o confrontan. Son las 4 posibilidades. Anótenla porque todo está incluido ahí. Coopero, cedo, niego o confronto. Ajá, lo que no sé es cómo mandárselo. Vamos a ver los conflictos primero y que lo... O bueno, dice que está con problemas para mandarlo. Entonces lo que vamos a hacer es que yo voy a plantear los conflictos. ¿Los tenés ahí? Yo los tengo acá. Entonces voy a plantear el conflicto y ustedes van a imaginar dentro de esas 4 opciones qué harían y lo vamos a fundamentar. Los casos tenés Ahí que... tenemos un caso, ¿lo están viendo?
¿Sí estás viendo? Sí, lo estoy viendo, pero Sí, está Sí, lo muy estamos chiquito. viendo. Bueno, les leo. Este es uno de los ejercicios, es lo que queríamos mandar por grupo, pero lo vamos a hacer así. Lean el conflicto que se describe abajo y deciden qué hacen, teniendo en cuenta que las opciones son: cooperamos, es decir, buscamos juntos la solución; cedemos a lo que se nos pide; negamos, decidimos hacer de que no, como que no hay conflicto; o confrontamos, nos oponemos a lo que se nos solicita de forma inflexible. El conflicto es: tres hermanos, Carlos, Raúl y Estela, no pueden solventar más el pago de asilo de ancianos donde reside su madre y deben decidir cómo continuar con sus cuidados. Usted es uno de los hermanos. ¿Qué hace? Acuérdese, puede cooperar, puede ceder, puede negar y puede confrontar. Acá hay gente que dice cooperar. Claudio. De Ruth, cooperar. ¿Alguien más tiene otra respuesta diferente de cooperar? De Adriana Cantarero, ceder. Eh, Cooperar, ver entre los tres cómo podemos organizarnos para su cuidado, dice Mónica Sachi. Cooperar económicamente, cooperar, ahí en un número. Bueno, se trata, sí, el mejor modelo es cooperar, es lograr a través de un diálogo y de las posibilidades de cada uno llegar a establecer qué va a aportar y de qué manera va a aportar cada uno para resolver el problema. Para el que dijo ceder, puede ser que alguno esté proponiendo cosas que yo no quiero hacer. Entonces, si yo cedo, hay un inconveniente en el ceder que, salvo que no sea relevante para mí, si yo cedo, voy a quedar con la idea de que perdí. Y si yo quedo con la idea que perdí, el conflicto no se resolvió, porque voy a tratar de ganar en otra oportunidad o que voy a tomar revancha, es decir, voy a tener conductas que no son las que pueden realmente mejorar una relación humana, sino perjudicarla. Por lo tanto, siempre y cuando todos los hermanos estén en condiciones de diálogo, cooperar es sin duda, en este caso, la mejor solución. Pasamos a otro conflicto. SD, conflicto de Damián. Bueno, el conflicto siempre tenemos las cuatro posibilidades. El conflicto es: Micaela y Damián se mudaron a la casa que habían construido juntos y la misma genera discusiones respecto al uso que le van a dar al segundo cuarto, ya que Micaela quiere que sea una sala de gimnasia y Damián una sala de pool. Ustedes son uno de ellos. ¿Qué hacen? ¿Confrontan, cooperan, niegan o ceden? Piense que es una relación estable de pareja. Hay gente que confronta, hay gente que cede, otras cooperan. ¿Qué pasa si confronto? Es decir, juego a quien gana. Si yo gané una vez y logré que el otro cediera, voy a estar esperando cuando el otro me va a exigir que yo ceda porque él cedió alguna vez. Siento que perdí. Ruth, ¿por qué perdiste? Porque cediste. Digo que si alguien cede, son como, Exacto, exacto. son muy extremos las propuestas para la actividad, para el destino del salón. Uno quiere una sala de pool y otro de gimnasio, y no se puede poner, o sea, es muy difícil Muy ponerte de difícil. acuerdo. Entonces, Exacto. el que cede va a sentir que perdió el espacio y Claro, salvo que reciba algo a cambio.
¿No es cierto? Que ampliemos la torta se llama. Que en lugar de pensar que lo que estamos discutiendo es el destino de la segunda habitación, pensemos qué otras cosas necesitamos uno al otro. Ceder no le da una alegría al otro sin que yo sienta que he perdido. Por eso, si siento que he perdido, no puedo ceder. ¿Por qué? Porque estoy sentando las bases de un conflicto mayor. En eso tenemos que tener mucho cuidado, ¿eh? Hablar sobre las necesidades de cada uno, dice Mónica, y ver cómo podemos resolverlo, sin lugar a dudas. Pero cuando no se puede porque la torta es pequeña, hay que ampliar las tortas. ¿Qué otras necesidades tiene esa pareja, cada uno? ¿Cómo atendemos y de qué manera? Y entonces, por ejemplo, bueno, yo cedo en esta circunstancia, pero entonces viajamos a donde yo elijo este fin de año o en estas vacaciones, o hacemos alguna cosa que hasta aquí. Es decir, que yo me siento completamente compensada por lo que aparentemente perdí. Entonces no perdí, cooperé. ¿Se entiende esto? Es decir, cuando nosotros tenemos algo muy pequeñito, una de las cosas más importantes es poder, no necesito intercambiar. ¿Qué quiere decir eso? No, no entiendo que no necesito intercambiar. ¿Por qué no necesito? No termino de entender. Ah, no necesito algo que me compense. Bueno, porque estoy dispuesta a entregarlo y para mí no es relevante. Pero el conflicto aquí era real y relevante porque cada uno tenía una cosa diferente que quería. Ahora, si a vos personalmente no te interesa ni la sala de pool ni la sala de gimnasia, entonces evidentemente podés ceder, porque si no es importante para vos, en realidad no estás cediendo nada. Estás simplemente dejando que el otro disfrute de algo que es importante para él. Entonces, esto siempre acuérdense, si no voy a la necesidad, es muy difícil que pueda tomar la decisión correcta. Las normas generales, cuidado con ceder, porque si cedo una vez puedo ceder para todo el viaje y entonces voy a tener una relación donde yo soy la víctima y el otro el victimario. Y un día la víctima se convierte en victimario y le rompe la cabeza al que le dijo sí querida, sí querida, sí querida, después lo mata. Giselle, levantaste la mano. Sí, porque en este caso vos manifestaste algo fantástico que es ampliar la torta, que es un concepto de ser creativos, ver más allá de las posibilidades, cooperar, por supuesto que era la clave de las opciones. Y en el anterior, es la comunicación, que es otra vez la base para resolver los conflictos, la necesidad de comunicarse. ¿Qué cada uno puede hacer? Que empezar a hablar en esa cooperación. La comunicación es lo... Porque lo primero que uno piensa es, ay, ¿qué solución se le encuentra? Y quiere ir a la solución desde su punto de vista. Y la necesidad de escuchar al otro, de ver qué está sintiendo y qué necesidades tiene. Eso que estás diciendo es clave, Giselle. Disculpa que te interrumpa porque quiero marcarlo. Es que no voy con la resolución del conflicto a cooperar, voy a conversar para que juntos construyamos la resolución. Y esto requiere de que yo piense y crea firmemente que puedo más con el otro que solo. Y esto, por supuesto, ¿por qué? Porque yo conmigo voy a salir a las necesidades que yo tengo y voy a inventarlas del otro. Pero cuando yo voy con el otro, tengo toda la información disponible, entonces la solución va a ser completamente creativa, nueva y de los dos. Y entonces cuando esa solución es una construcción colectiva entre todas las personas involucradas en el conflicto, esa solución se cumple. Miren, el porcentaje de acuerdos en la mediación prejudicial, que es una mediación bastante discutible como mediación por una serie de características, pero la cantidad de acuerdos que se cumplen muestra
que la gente cuando en el acuerdo fue atendida su necesidad y sobre todo se sintió escuchado, queda conforme y lo cumple. Hay 90%, 80% de cumplimiento. ¿Y saben cómo se nota eso? Porque en las estadísticas de tribunales, todo lo que vuelve a juicio y se activa, entonces se considera no cumplido el acuerdo y lo que no vuelve a juicio está cumplido. Bueno, tienen porcentajes extraordinarios en los registros de las mediaciones prejudiciales. Y eso que son la peor mediación porque en general todas las condiciones están marcando lo adversarial porque está dentro del modelo y el sistema adversarial porque se hace dentro de un juicio. Y sin embargo, aún ahí, escuchando a las personas y cooperando, se firman acuerdos que en su mayoría son cumplidos. Es extraordinario como operatividad. Por supuesto que hay que aprenderla a hacer y usarla cada vez con mayor maestría. No pretendan que la primera vez que ustedes hagan un acuerdo y que hagan algo, les salga todo perfecto, porque es como les decía, desde el aprendizaje de la bicicleta, todo lo que es un entrenamiento de algo que no tenemos como habilidad requiere proceso para desarrollar la habilidad. Esto ya es simplemente pedagogía, ¿no es cierto? Es decir, nadie aprende apretándole un botón. Se entrena, practica y aprende. Y después lo sabe tanto que ya no sabe ni cómo lo aprendió. Pero esta es la clave para el abordaje constructivo. Seguimos con otro. Vamos a otro conflicto más y ya estamos por cerrar. Les hago un aporte en relación a lo que se viene hablando, ¿no? Digo, eventualmente lo que venimos diciendo es que los conflictos transcurren en las relaciones humanas. En el ejemplo anterior hablábamos de una pareja y de una pareja que transita y pudo construir una casa en conjunto, por lo tanto uno entendería que tiene la capacidad y el sostén en su vínculo para poder abordar algunas de las condiciones que implican el ponerse de acuerdo. Ahí es donde ampliar la torta me parece que es un concepto que está bueno en relación a, bueno, necesitamos esto, pero yo vuelvo a decir que la clave, y sobre todo en este taller, que no es un taller de abordaje, de resolución de conflictos entendido como un proceso de mediación, ni mucho menos, sino como nos acercamos a poder compartir algo del orden de los conflictos propios y los conflictos en nuestra vida cotidiana, tenemos que chequear cuál es nuestra necesidad. O sea, Sin si hay duda. algo importante a tener en cuenta es que, no me acuerdo el nombre de la pareja anterior, pero tanto Micaela como quien estaba al lado tenían que saber cuál es su necesidad. Y la Sí. necesidad, si nos quedamos solamente en la lectura de las posiciones, van a ser que el uso de esa sala. Pero quizás la necesidad es el movimiento del cuerpo, tener un espacio, ¿no? Y indagar sobre la necesidad es lo que nos permite la ampliación de la torta en ese sentido. Y Sin duda, también salir a caminar juntos, por ejemplo, y entonces no necesitan tanto la sala de por gimnasia y además se vuelve una actividad compartida por la pareja con todo el enriquecimiento para la pareja que puede sin significar, duda. sin lugar Y a el Pero me dudas. encuentro parece, de la solución también. Perdón, sí, pero me parece fundamental, chicas, y en esto predominantemente no todas somos mujeres, pero hay una gran cantidad de mujeres, a entender que no puede quedar por fuera la mirada de género en un conflicto así. Y lo traigo seguro. así muy por arriba, pero el orden del el ceder es una condición muy del género femenino. Entonces, también eso se juega en algunos Cuidado con conflictos eso, que nos atraviesan, ¿no? No quiero cuidado dejar de con mencionarlo, sé que es para ampliar, otro taller vinculado con esa mirada, pero no quiero dejar de decirlo. Bueno, yo creo que vamos a dejar aquí y lo que sí nos gustaría es que una palabra, una imagen, una frase, la pueden escribir, la pueden formular, para que todos juntos cerremos con qué nos pareció, cómo vivimos este taller, ¿no? Porque estamos ensayando a trabajar así desde la casa periódicamente y abierto a todos los que estamos vinculados con la construcción de cultura de paz y por supuesto también abierto a que los temas puedan cambiar y que en consecuencia también cambien las personas que dan los talleres, para la gente que sepa. Hermoso y constructivo. Pueden abrir los micrófonos. Pueden abrir los micrófonos ahora, ¿eh? Y hablar. Motivador.
Sí, yo quisiera decir Sí, como no, Kaisa. que en mi caso fue como recorrer muchos aspectos de mi vida así flash y darme cuenta qué hice en cada conflicto y qué consecuencias trajo para mí y qué aprendizaje. Y esto me aclara muchísimo más porque en momentos ni siquiera me daba cuenta que tenía o sea, que yo no planteé mi necesidad. Entonces nadie Claro. me comprendió. Y yo estaba brava y ¿cómo me iban a comprender si no había planteado la necesidad? Entonces, muy, muy agradecida. Gracias, gracias. Acá están escribiendo agradecimiento, muy útil. No sé si a ustedes les sale allí, pero si querés leer vos, Malu, que lo debes tener Y ahí. yo leo si querés, Martita. Bueno, Es hermoso y constructivo, interesante y necesito expansión de estos conocimientos, motivador, muy útil. Me parece una propuesta muy interesante como disparador, clarificador, agradecimiento, necesario para esta sociedad tan compleja y cambiante. Sí, todos eso sí. bueno. Hola, ¿serían tan amables de compartir la grabación del encuentro por mail? Lara Reed. Sí, Sí, lo vamos a hacer a eso, ¿no es cierto? Sí, 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 sí. va a ir por mail o por WhatsApp, lo que tengamos de ustedes. No sé, creo que mi Giselle tiene el mail de todos, ¿no es cierto? Porque lo pediste para pasar el link. los tenemos, Profundamente reflexivo, dicen, gracias. Bueno, realmente también de parte nuestra, ¿no? Gracias, gracias por la oportunidad de compartir, de seguir aprendiendo juntos y bueno, estamos en esto, ¿no? Esto para mí es lo que construye todos los días un mundo un poquito mejor, ¿no? Sin pretensiones ampulosas, pero así, en cada uno de nosotros, en los que tenemos al lado, y vamos haciendo nuestra propia vida mejor y la de los que nos rodean. Y esto es construir cultura de paz, en definitiva, ¿no? No las ampulosas declaraciones que hacen los grandes organismos por la paz y que no mejoran la situación ni en un milímetro. Nosotros vamos, sin lugar a duda, aprendiendo y podemos mejorar por lo menos la propia y la local. Y así, con los granitos de arena sumados se hace el Empezar trabajo, de ¿no? nuestro entorno. Exacto, mejorar nuestro entorno, clarificador y profundo. Gracias, motivador para continuar aprendiendo. Gracias. Bueno, un abrazo desde el corazón a todos y a todo, al todo, porque vi uno solo, Claudia, y a todos los que están. Realmente hemos disfrutado compartir y un agradecimiento muy grande a la participación, porque en general cuesta mucho esto de mirar los cuadraditos, ¿no? Y hablar, porque uno no está seguro de que está hablando con gente. Entonces, cuando las personas hablan, intervienen, entonces se hace una cercanía mayor, ¿no? Lo de siempre, la relación es la clave de todo. Gracias por estas relaciones e interrelaciones compartidas. Hemos aprendido, como siempre, el que enseña aprende tremendamente y le mandamos un abrazo de corazón. Hasta la próxima. Gracias, gracias a Gracias. todas. Gracias. chao, gente. Aquí la Gracias. acompaño. Gracias, gracias. Es Chao, la que chicas, está hasta en la lo próxima. oculto, haciendo todas las cosas para que salgan. Gracias, gracias. Gracias. Gracias a Chao, todos, chao, gracias, gracias. gracias, gracias. Gracias, gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. próxima. Luego, nos vemos. Hasta la próxima. Gracias.